Jueves 30 de diciembre. En estos postreros días. El título de la lección para el día de hoy. Y el texto para memorizar lo encontramos en Hebreos capítulo 10, versículo 36. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Con ustedes, Stephanie Franco y Eric Colón. Bienvenidos. Vamos a leer del libro de Hebreos el capítulo 1, versículo 2, capítulo 9, versículo 26 al 28, capítulo 10, versículo 25 y 36 al 38, y capítulo 12, versículo 25 al 28. ¿Qué aspecto resalta Pablo aquí, especialmente con respecto al tiempo? Hebreos capítulo 1, versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos capítulo 9, versículo 26 al 28. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el mismo principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que esperan. Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que el día se acerca. Hebreos capítulo 10, versículos 36 al 38. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hebreos capítulo 12, versículo 25 al 28. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Qué aspecto resalta Pablo aquí, especialmente con respecto al tiempo? Muy bien, aquí la palabra clave es la paciencia y la fe, porque aparentemente el Señor se ha demorado mucho en venir, pero su paciencia tiene un propósito. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que debemos ser pacientes, esperar en las promesas del Señor. Y para creer en las promesas del Señor hay que tener fe. Una fe que confíe ciegamente en lo que Dios ha prometido. Una fe que espere pacientemente en la realización de esas promesas. Así que hermanos, Dios es fiel y cumple su palabra. Hemos visto cómo en las Sagradas Escrituras se cumplen las profecías, tanto de la venida del Señor, la primera vez, como las profecías de tiempo de Daniel y Apocalipsis. Somos testigos, hermanos, de que la palabra de Dios se cumple, que Dios es fiel a su palabra. Así que no dudemos, confiemos que el Señor vendrá para llevarnos con Él al cielo. Amor, además quiero añadir algo a lo que tú dices, y es que Pablo también resalta la urgencia de escuchar, de prestar atención a las exhortaciones que hace, incluso de buscar la presencia del Señor y de ponerse a cuentas con Él. Pablo exhorta sobre la necesidad de tomar en serio las promesas del Señor y despertar, porque el tiempo está cerca. Sabemos que ahí Pablo habla acerca de la muerte y es importante que prestemos atención a ello porque la persona duerme, ¿verdad? No sabe nada más, no tiene conocimiento de nada más y lo siguiente que verá es el regreso de Jesús. Entonces qué importante que podamos también nosotros aprender de estas palabras de urgencia que Pablo compartió con la gente de ese tiempo y que también para nosotros aplica. Hay un elemento muy importante que el apóstol enfatiza, que le agrega urgencia a su exhortación. Los lectores están viviendo en los postreros días, Hebreos capítulo 1, versículo 2, y más promesas están a punto de cumplirse.
Hebreos capítulo 10, versículo 36 al 38. Es interesante, como veremos, que a lo largo del documento Pablo compara a su audiencia con aquella generación del desierto que se encontraba ante la frontera de Canaán, lista para entrar en la tierra prometida. Le recuerda: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos capítulo 10, versículo 37. Y luego los anima: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos capítulo 10, versículo 39. Con esta última exhortación les recordaba a ellos y a nosotros los peligros que históricamente ha experimentado el pueblo de Dios justo antes del cumplimiento de las promesas de Dios. El libro de Números habla de esto mismo. El registro bíblico dice que 2 veces, justo antes de entrar en la tierra prometida, Israel sufrió importantes derrotas. La primera vez, registrada en Números capítulos 13 y 14, nos habla de las dudas que varios dirigentes dispersaron entre la congregación e hicieron que le faltara la fe a Israel. Como resultado, la congregación decidió nombrar un nuevo líder y regresar a Egipto, justo en el momento en que estaban a punto de entrar en Canaán. La segunda vez, los israelitas se enredaron con la sensualidad y la adoración falsa en Baal Peor. Números capítulo 24 y 25. Si bien Balaán no pudo invocar maldiciones sobre los israelitas, Satanás usó las tentaciones sexuales para llevar a Israel a la adoración falsa y al pecado, y para provocar el disgusto de Dios sobre ellos. El apóstol advierte a los lectores de Hebreos acerca de ambos peligros. En primer lugar, los exhorta a que se aferren a la confesión de su fe y fijen sus ojos en Jesús. Hebreos capítulo 4, versículo 14, el capítulo 10, versículo 23 y el capítulo 12, versículo 1 al 4. En segundo lugar, los exhorta contra la inmoralidad y la codicia. Hebreos capítulo 13, versículo 4 al 6. Finalmente, los exhorta a observar y obedecer a sus líderes. Hebreos capítulo 13, versículos 7 y 17. Muy bien, hemos llegado a la pregunta final. Tomando en cuenta nuestra interpretación del estado de los muertos, que no bien cerramos los ojos al morir, lo siguiente que veremos es la segunda venida, ¿en qué sentido podemos decir que todas las personas han vivido en los últimos días? Bueno, todos los que han muerto hasta el momento no tienen conciencia en este instante de nada, incluyendo el tiempo y todo lo que hay a su alrededor. De eso no tienen nada de conciencia, están como en un sueño, están dormidos. Por tanto, ellos solo saben que cerraron sus ojos al morir, y pues obviamente lo siguiente de lo que serán conscientes es del regreso de Jesús, porque serán levantados entre los muertos para ver a su Rey venir en gloria. Entonces, por esa razón podemos estar tan seguros que incluso las personas que ya murieron, pues también han vivido en los últimos días. Así como Pablo predicaba la inminencia de la segunda venida de Cristo Jesús, tan convencido está del retorno de Cristo que él mismo predicaba: estamos viviendo en los últimos días. Para Pablo, cuando Cristo venga, es como si él hubiese estado viviendo en los últimos días, porque así lo sentía y así lo vivía y así lo predicaba. Lo mismo para las personas que han muerto hasta el día de hoy. Para ellos, ese momento de confianza, de credulidad en Dios, cuando Cristo venga, lo van a percibir como si ellos hubiesen estado viviendo en los últimos días de la historia de la humanidad. Porque lo siguiente que ocurre, ¿qué será? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Algo importante, muy interesante, amor, que no podemos olvidar, es que muchas personas ven los últimos días del ser humano como su vejez. Pero recordemos que no precisamente son los últimos días, porque pudiera pasar que yo esté hablando ahorita y unos minutos después me muera por alguna razón. Tantas enfermedades que hay, tantos problemas de salud que pueden generarse en una persona, algún accidente, cosas como esas pueden hacer que este sea el último momento de una persona. Entonces, recordemos que cuando Pablo predica y habla de esta urgencia, no mucho tiempo después, Pablo llega a la muerte. Entonces, ¿para cuántos de nosotros, para cuántos de ustedes podría ser esto los últimos momentos para ya arrepentirse y para ponerse a cuentas con el Señor? No podemos esperar a pensar, no, cuando sea viejito entonces voy a buscar a Dios, porque no puede ser así. No sabemos el día ni la hora tampoco de nuestra muerte. Así que, hermanos, amigos, sigue urgente este mensaje y es importante que lo apliquemos, que lo conservemos y también que lo compartamos con otras personas. Muy bien, amigos y hermanos, hemos llegado al final de la lección para el día de hoy.
Esperamos que haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros. Les esperamos mañana para una nueva lección. Que Dios les bendiga.